El 27 de agosto de 1999, Susan Margaret Basso enfrentó su destino en un tribunal de Harris County, Texas. Fue condenada por uno de los crímenes más brutales que se hayan visto en el estado, el asesinato capital de Louis Buddy Musso, un hombre de 59 años con discapacidad intelectual. Su historia no es solo la de una condena, sino la de un crimen que sacudió a la comunidad. El tormento infligido a un hombre vulnerable, atraído con promesas falsas y convertido en víctima de una codicia despiadada. Un caso tan perturbador que parecía salido de una novela de terror. Un plan calculado, una vida arrancada con violencia extrema, un grupo de cómplices que se volvieron en contra unos de otros, y una sociedad que quedó horrorizada ante los detalles revelados en la corte. Caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. ¿Qué llevó a Susan Basso a este momento? ¿Qué oscuros secretos de su pasado moldearon sus acciones? ¿Cuáles fueron sus últimas declaraciones antes del veredicto? ¿Y cómo se desenvolvió el juicio que selló su suerte? Hoy desentrañaremos cada detalle, desde el crimen hasta el veredicto final. Para entender cómo una historia tan retorcida terminó en una sentencia irrevocable, prepárate para sumergirte en una de las narraciones más inquietantes de la crónica judicial reciente. Prepárate, porque esto apenas comienza. El día era caluroso en Houston, Texas. El reloj marcaba las horas de la tarde en el tribunal de Harris County, donde el aire acondicionado luchaba contra la humedad del verano. Afuera del edificio, un puñado de curiosos y familiares se congregaba, algunos buscando respuestas, otros solo atraídos por el morbo de un caso que había dominado los titulares locales. El ambiente estaba cargado de tensión, como si incluso el sol se negara a brillar con fuerza. Adentro, tras puertas de madera y pasillos llenos de eco, Susan Basso esperaba. Era la principal acusada en un juicio por asesinato capital, y aquel sería un día decisivo en su vida. La historia de Susan Basso no se entiende sin retroceder al crimen que la llevó ante el juez. Pero antes de llegar a ese punto, debemos detenernos en la escena que marcó el inicio del fin, el desarrollo del juicio. Las salas de la corte parecían más silenciosas que nunca. Cada abogado caminaba con pasos medidos, sabiendo que estaban a punto de participar en un proceso que ya era notorio. No se trataba de cualquier acusada. Era una mujer que lideraba un grupo acusado de torturar y matar a un hombre inocente por dinero. El nombre de Susan Basso ya estaba en los periódicos desde el descubrimiento del cuerpo, más de un año antes. Los periodistas que esperaban afuera conocían los detalles más macabros del crimen, pero ese día buscaban algo más: las declaraciones finales, las miradas de los testigos, las reacciones ante el veredicto que una mujer condenada mostraría antes de que su futuro quedara sellado. Porque aunque el crimen fue espeluznante, el juicio también tenía un aire de misterio e intriga que pocos podían ignorar. La figura de Susan, robusta y de mediana edad, contrastaba con la imagen de una líder manipuladora que muchos imaginaban. Y sin embargo, detrás de esa apariencia había un pasado turbio, marcado por mentiras, fraudes y decisiones fatales que culminaron en uno de los crímenes más perturbadores registrados en Texas. Pero antes de desentrañar el entramado de su vida y su juicio, hagamos una pausa. Imagina estar sentada en ese banquillo, sabiendo que quedan horas para que un jurado decida tu destino. Imagina el silencio interrumpido solo por el murmullo de los abogados, los pasos de un oficial que no quiere cruzar miradas contigo y el peso de unas acusaciones que parecen aplastarte. ¿Qué pasa por la mente de una persona en esos momentos? ¿Qué recuerdos se encienden? ¿Qué excusas surgen? El caso de Susan Basso arrastra preguntas incómodas. ¿Es la justicia realmente imparcial cuando se trata de alguien con un historial de engaños? ¿Puede una ambición desmedida convertirse en una explicación, que no justificación, para un crimen tan atroz? Y sobre todo, ¿qué siente una persona cuando sabe que su libertad pende de un hilo? La historia comienza muchos años antes. En un pequeño pueblo de Nueva York, Susan nació en 1954 en el seno de una familia donde la estabilidad era escasa y las oportunidades limitadas. Desde joven, mostró una habilidad para la manipulación,
cambiando de identidades y relaciones como quien cambia de ropa. Fue víctima de circunstancias difíciles, con un matrimonio fallido y una vida nómada que la llevó de estado en estado, pero esas experiencias no la detuvieron, al contrario, la endurecieron. Aquella juventud no solo la marcó, sino que se convirtió en el combustible de un destino que terminaría en tragedia. Con el tiempo, Susan intentó construir una vida aparente. Se mudó a Texas, tuvo un hijo, James O'Malley, y trató de encajar en una sociedad que pocas veces se detiene a mirar las ambiciones ocultas, pero las heridas internas estaban ahí, latiendo bajo la superficie, listas para estallar. Y lo hicieron en agosto de 1998. Fue entonces cuando su nombre dejó de ser el de una mujer común y pasó a ocupar las portadas de todos los periódicos locales. El crimen que cometió contra Louis Buddy Musso, un hombre de 59 años con discapacidad intelectual, fue tan brutal que la nación entera se estremeció, aunque el caso se centró en Texas. Buddy fue engañado, atraído con promesas falsas y lo que ocurrió en el apartamento de los cómplices parecía salido de la más siniestra de las novelas de terror. Susan Basso llegó allí con un plan calculado y una mentira que había sostenido durante meses. Fingía ser una amiga leal, pero aquella ilusión no podía sostenerse mucho más. El 25 de agosto, Susan cruzó la línea que separa la mentira del crimen. Las investigaciones posteriores revelarían la frialdad con la que planeó cada paso. Buddy, confiado y amable, nunca imaginó que aceptar una invitación significaba entrar en su propia pesadilla. Lo que sucedió en esa vivienda marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal reciente. Pero no nos adelantemos demasiado. Este es apenas el principio. En este primer bloque hemos abierto la puerta al escenario del juicio de Susan Basso, pero la verdadera dimensión del horror se revelará en los próximos instantes. Conoceremos cómo el pasado, el crimen y el sistema judicial se entrelazaron para llevar a esta mujer ante un veredicto inapelable, porque detrás de cada titular, detrás de cada palabra como condena o crimen, hay una historia mucho más compleja. Y en este caso, cada detalle parece alimentar la intriga, desde la juventud inestable hasta la mentira del romance, el asesinato de Buddy, el testimonio milagroso de los cómplices que se volvieron testigos y el lento caminar de Susan hacia el banquillo. Así empieza nuestra narración. Una historia de sombras y silencios. Una historia en la que la línea entre manipuladora y culpable, justicia y drama, humanidad y crueldad se difumina en cada palabra. Y créeme, lo que viene a continuación es aún más perturbador. El 25 de agosto de 1998 amaneció como un día cualquiera en Jacinto City, Texas. El pequeño suburbio de Houston estaba acostumbrado a la calma, a la rutina simple de las calles residenciales, a la vida apacible que solo se interrumpe por los ecos de las noticias locales. Pero ese día no sería como los demás. Ese día, un grupo liderado por Susan Basso estaba a punto de cruzar las puertas de la crueldad absoluta. Y con ello, la inocencia de la comunidad quedaría destrozada para siempre. Susan Basso se había preparado. Había sostenido durante meses una mentira imposible, que era la prometida ideal para Buddy Musso. Ante familiares, vecinos y conocidos, su relación parecía genuina, aunque en realidad no había afecto alguno en su interior. Todo era una fachada cuidadosamente sostenida, una farsa con la que intentaba asegurar beneficios financieros y quizás darle sentido a una vida marcada por la frustración y la codicia. Pero las mentiras tienen fecha de caducidad, y Susan lo sabía. Ese 25 de agosto, Susan tomó las riendas y coordinó un plan con un objetivo muy claro: apoderarse de la vida y los bienes de otra persona. El grupo avanzaba por la casa mientras en la radio sonaban canciones cotidianas. Para cualquiera, ese momento habría sido rutinario, pero para Susan, cada minuto era una cuenta regresiva. Dentro de su mente llevaba todo lo necesario: instrucciones para sus cómplices, herramientas improvisadas y una historia tejida con engaños para someter a su víctima. La víctima era Louis Buddy Musso, de 59 años, un hombre alegre pero con discapacidad intelectual, apasionado por la vida simple, recién llegado a Texas y esperando con ilusión un futuro prometido. Sus días transcurrían entre ayudar en shows y confiar en las personas a su alrededor. Buddy solía frecuentar iglesias y bazares, y fue precisamente en uno en Nueva Jersey donde conoció a Susan Basso, quien se presentó como una mujer cariñosa. Con esa identidad, Susan comenzó a entablar conversaciones con Buddy. Al principio, el tema era simplemente la amistad y el romance. Intercambiaban llamadas, hablaban de planes, de mudanzas, de cuidados, pero detrás de esas palabras amables se escondía un plan siniestro.
Susan no estaba interesada en Buddy como persona, estaba interesada en sus beneficios de seguro social y en el dinero que podría obtener al controlarlo. El día del crimen, Susan y su grupo lo llevaron al apartamento de Venice Miller bajo el pretexto de una reunión familiar. Buddy, confiado, llegó con una sonrisa. El suburbio era pequeño y todos parecían conocerse. Nadie imaginaba que detrás de aquella visita había una intención mortal. En cuestión de minutos, el apartamento que era refugio de sueños se transformó en escenario de horror. Los detalles de lo que ocurrió allí son estremecedores. Según los testimonios posteriores, Buddy fue sentado en una alfombra infantil y golpeado repetidamente con cinturones y bates de béisbol. Lo quemaron con cigarrillos en varias partes del cuerpo, usaron un cepillo de alambre para raspar su piel, y luego lo sumergieron en una bañera llena de limpiadores de cocina y lejía. Los golpes causaron múltiples traumas contundentes, fracturas y lesiones internas que lo llevaron a la muerte. El grupo, compuesto por Susan, su hijo James O'Malley, Venice Miller, sus hijos Craig y Ope Arens, y el prometido de Ope, Terence Singleton, participó en diferentes grados, pero Susan era la mente maestra, motivada por el deseo de cobrar el seguro de vida de Buddy y sus cheques de seguridad social. Después de horas de tormento, vistieron el cuerpo con ropa limpia y lo abandonaron en un parque en Galena Park, donde un corredor lo encontró al día siguiente. La policía de Galena Park inició la investigación, y pronto las huellas llevaron al grupo. Las autopsias revelaron la extensión del abuso, moretones en todo el cuerpo, quemaduras, abrasiones y evidencia de tortura prolongada. Pero el crimen no terminó allí. Los investigadores descubrieron que Buddy había sido forzado a firmar documentos que nombraban a Susan como beneficiaria de sus bienes antes de su muerte. Esto pasa, pero luego los arrestos comenzaron a caer como dominós. Primero, detuvieron a los cómplices menores, y uno por uno empezaron a hablar, apuntando directamente a Susan como la líder. James O'Malley, su propio hijo, testificó en detalle sobre los métodos de tortura, describiendo cómo su madre dirigía las acciones con frialdad. Craig Arens admitió su participación, pero alegó coerción. Ope Arens, después de un juicio nulo, aceptó un acuerdo para testificar contra Susan, revelando cómo el plan se había gestado meses antes, con Susan atrayendo a Buddy desde Nueva Jersey con promesas de matrimonio y una vida mejor. Terence Singleton y Venice Miller también fueron condenados, pero sus sentencias variaron. El juicio de Susan comenzó en julio de 1999, presidido por la jueza Mary Lou Kill. Los fiscales Kalim Barnett y Denise Nasser presentaron evidencia abrumadora, testimonios de los coacusados, reportes médicos, documentos financieros y declaraciones de testigos que vieron a Buddy herido días antes. Susan, representada por su abogado, negó la mayor parte de las acusaciones, alegando que era inocente y que los demás la culpaban para salvarse. En sus declaraciones durante el juicio, insistió en que Buddy había muerto accidentalmente durante una pelea y que no había planeado nada. «No soy un monstruo», dijo en una ocasión al jurado, intentando apelar a su empatía, pero sus palabras sonaron huecas ante la montaña de pruebas. Los expertos forenses testificaron sobre las lesiones, confirmando que la muerte no fue rápida, sino resultado de días de abuso. Esto pasa, pero luego el jurado deliberó durante horas, considerando la gravedad del crimen contra un hombre vulnerable. El 27 de agosto, declararon a Susan culpable de asesinato capital. En la fase de sentencia, que duró hasta octubre, los fiscales argumentaron por la pena máxima, destacando la premeditación y la crueldad. La defensa presentó evidencia de posibles problemas mentales de Susan, pero no convenció. El 28 de octubre de 1999, el veredicto final cayó, condena a la pena capital. Susan no mostró remordimiento visible, sus últimas declaraciones en la corte fueron breves, repitiendo su inocencia y culpando a los demás. «No merezco esto», murmuró, pero el juez la interrumpió para leer la sentencia. Los apelativos siguieron, pero el veredicto se mantuvo firme, cerrando un capítulo de horror que dejó a Texas reflexionando sobre la vulnerabilidad de los discapacitados y la oscuridad humana. Y así, con el martillo golpeando la madera, la historia de Susan Basso llegó a su clímax judicial, un recordatorio de cómo la codicia puede destruir vidas enteras. Según los testimonios posteriores, Buddy fue sentado en una alfombra infantil y golpeado repetidamente con cinturones y bates de béisbol. Lo quemaron con cigarrillos en varias partes del cuerpo, usaron un cepillo de alambre para raspar su piel, y luego lo sumergieron en una bañera llena de limpiadores de cocina y lejía. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Los golpes causaron múltiples traumas contundentes, fracturas y lesiones internas que lo llevaron a la muerte. El grupo, compuesto por Suzanne, su hijo James O'Malley, Venice Arens, sus hijos Craig y Ope Arens, y el prometido de Ope, Terence Singleton, participó en diferentes grados, pero Suzanne era la mente maestra, motivada por el deseo de cobrar el seguro de vida de Buddy y sus cheques de seguridad social. Después de horas de tormento, vistieron el cuerpo con ropa limpia y lo abandonaron en un parque en Galena Park, donde un corredor lo encontró al día siguiente. La policía de Galena Park inició la investigación, y pronto las huellas llevaron al grupo. Las autopsias revelaron la extensión del abuso, moretones en todo el cuerpo, quemaduras, abrasiones y evidencia de tortura prolongada. Pero el crimen no terminó allí. Los investigadores descubrieron que Buddy había sido forzado a firmar documentos que nombraban a Suzanne como beneficiaria de sus bienes antes de su muerte. Esto pasa, pero luego los arrestos comenzaron a caer como dominós. Primero, detuvieron a los cómplices menores, y uno por uno empezaron a hablar, apuntando directamente a Suzanne como la líder. James O'Malley, su propio hijo, testificó en detalle sobre los métodos de tortura, describiendo cómo su madre dirigía las acciones con frialdad. Craig Arens admitió su participación, pero alegó coerción. Ope Arens, después de un juicio nulo, aceptó un acuerdo para testificar contra Suzanne, revelando cómo el plan se había gestado meses antes, con Suzanne atrayendo a Buddy desde Nueva Jersey con promesas de matrimonio y una vida mejor. Terence Singleton y Venice Arens también fueron condenados, pero sus sentencias variaron. El juicio de Suzanne comenzó en julio de 1999, presidido por la jueza Mary Lou Keith. Los fiscales Kalin Barnett y Denise Nasser presentaron evidencia abrumadora, testimonios de los coacusados, reportes médicos, documentos financieros y declaraciones de testigos que vieron a Buddy herido días antes. Suzanne, representada por su abogado, negó la mayor parte de las acusaciones, alegando que era inocente y que los demás la culpaban para salvarse. En sus declaraciones durante el juicio, insistió en que Buddy había muerto accidentalmente durante una pelea y que no había planeado nada. «No soy un monstruo», dijo en una ocasión al jurado, intentando apelar a su empatía, pero sus palabras sonaron huecas ante la montaña de pruebas. Los expertos forenses testificaron sobre las lesiones, confirmando que la muerte no fue rápida, sino resultado de días de abuso. Esto pasa, pero luego el jurado deliberó durante horas, considerando la gravedad del crimen contra un hombre vulnerable. El 27 de agosto, declararon a Suzanne culpable de asesinato capital. En la fase de sentencia, que duró hasta octubre, los fiscales argumentaron por la pena máxima, destacando la premeditación y la crueldad. La defensa presentó evidencia de posibles problemas mentales de Suzanne, pero no convenció. El 28 de octubre de 1999, el veredicto final cayó, condena a la pena capital. Suzanne no mostró remordimiento visible, sus últimas declaraciones en la corte fueron breves, repitiendo su inocencia y culpando a los demás. «No merezco esto», murmuró, pero el juez la interrumpió para leer la sentencia. Los apelativos siguieron, pero el veredicto se mantuvo firme, cerrando un capítulo de horror que dejó a Texas reflexionando sobre la vulnerabilidad de los discapacitados y la oscuridad humana. Y así, con el martillo golpeando la madera, la historia de Suzanne Basso llegó a su clímax judicial, un recordatorio de cómo la codicia puede destruir vidas enteras. Pero volvamos un poco atrás para entender cómo se desarrolló todo esto en la corte, porque el juicio no fue solo un desfile de evidencias, fue un drama humano lleno de giros, emociones y revelaciones que mantuvieron a la audiencia en vivo. El proceso comenzó formalmente el 12 de julio de 1999, en la sala del Tribunal de Harris County, un lugar conocido por manejar casos de alto perfil en uno de los condados más poblados de Texas. La jueza Mary Lou Keith, una magistrada experimentada con reputación de ser estricta pero justa, presidió las audiencias. Desde el principio, el tono fue tenso. Los fiscales, Kalin Barnett y Denise Nasser, dos mujeres con trayectorias impecables en la oficina del distrito, abrieron el caso con una declaración impactante.
Describieron a Susan como una manipuladora sin escrúpulos que había orquestado un plan para explotar a un hombre inocente y vulnerable. Esto no fue un accidente, dijo Barnett en su apertura. Fue un acto calculado de crueldad, motivado por la avaricia. Presentaron el contexto, como Susan, una mujer de 44 años con un historial de fraudes menores y cambios de identidad, había conocido a Buddy en una iglesia en Nueva Jersey. Buddy, un hombre de 59 años con un coeficiente intelectual equivalente al de un niño de 12 años, vivía de cheques de seguridad social y un pequeño seguro de vida. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vilo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.